un día que tomamos pocas decisiones, escuchen bien, en un día que tomamos pocas decisiones, la neurociencia dice que tomamos 2.500 decisiones. En un día promedio, 35.000 decisiones. ¿No es mucho? Ahora, el 99% de esas decisiones son las que se llaman intuitivas. Es todo lo que hacemos casi sin pensar, ¿viste lo que haces en automático? Guardar el celular, tipear un texto, cerrar la puerta cuando vas al baño. Ahora, ¿qué sucede con el 1% restante? ¿Qué pasa con esas 25 decisiones que nos quedan libres? Bueno, se dice que son analíticas. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Digo, 1 más 1. 13 por 72. La diferencia del tiempo en contestar tiene que ver con que, aún en cuestiones que son absolutamente lógicas, ¿sí?, como un cálculo matemático, nosotros tenemos capacidad de respuesta intuitiva. Nadie se puso a sumar 1 unidad más 1 me da 2, 2. Intuitivo, aunque sea un ejercicio absolutamente lógico. Sin embargo, cuando presento algo de mayor complejidad, un momento. Y tenemos que utilizar nuestra capacidad de análisis. Lo mismo sucede con temas que son bien importantes, cuando tenemos que decidir cambiar de trabajo, decidir si nos vamos a casar o no. Temas que requieren que nosotros podamos poner una mayor capacidad de atención. Porque cuando dejamos de atender las cosas importantes y decidir con agudeza, nosotros empezamos a vivir medio errantes. Empezamos a hacer cualquier cosa y vivimos sin rumbo. Y así es como andaba Israel. Cuando estaba en el desierto, los israelitas habían sacado a Dios de las decisiones importantes. Vivían de una manera, digámosle, intuitiva. Entonces, eso hizo que Moisés tuviera que plantarse delante del pueblo y decirles lo que leemos en Deuteronomio 30:15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Más reductivo no podía ser. ¿Querían salir del desierto? Bueno, requiere que elijan entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. No estaba el Señor soberano sobre sus vidas, y si no, ¿por qué los instó a algo tan básico como elijan entre el bien y el mal? Y hoy quiero hablarles precisamente de esto, de las decisiones acerca del bien y del mal, decisiones buenas y malas. ¿Qué factores afectan nuestra capacidad de decidir y cómo podemos tomar aquellas decisiones que traen vida y bendición? ¿Vieron esas películas que empiezan con una escena súper atrapante y de pronto se va para atrás? Y una leyenda dice, 88 millones de años antes. Y vos decís, no. Bueno, dejémoslo a Moisés en pausa, diciéndole, decidan entre el bien y el mal, dejémoslo ahí, hagamos una pausa y vamos más atrás. Los israelitas habían vivido siglos de cautiverio en Egipto, y el Señor levantó a Moisés. Moisés lideró al pueblo en la libertad de ese cautiverio y los dirigió al desierto, camino a la tierra prometida. Ahora, estuvieron 40 años ahí, dando vueltas, deambulando los intuitivos, hasta que, como eran una generación incrédula, idólatra y quejosa, perecieron en el desierto. Porque pasaba algo parecido con la selección argentina, necesitaban un recambio generacional, digámosle. Entonces ahí creció esta nueva generación, floreció, y el Señor, antes de entrarlos a esa tierra que Él les había prometido, en los últimos capítulos de Deuteronomio, antes de que comience el libro de Josué y toda la conquista de la tierra prometida, el Señor los detiene y los exhorta a través de su siervo Moisés. Y les dice estas palabras que yo les comentaba al principio, y ahora vamos a ampliar en Deuteronomio 30, del 11 al 15. Este mandato que hoy te ordeno obedecer no es superior a tu fuerza, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano
para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Si no es tan difícil, ¿no? Si decidir entre lo bueno y lo malo es algo que está a nuestro alcance, ¿por qué tantas veces decidimos tan pero tan mal? Bueno, en la mayoría de los casos existen factores que son sumamente condicionantes. Me refiero a aquellas cuestiones que pueden ser de orden interior o exterior que limitan nuestra capacidad para tomar buenas decisiones. Factores que nos impiden decidir seguir constantemente la voluntad de Dios. Agrupé algunos que considero que son quizás los más frecuentes y quiero compartirles algunos ejemplos en la palabra de Dios para que ustedes los puedan entender bien. El primero de ellos son las circunstancias. ¿Qué me refiero con circunstancias? A aquellas situaciones que nos apremian y nos impiden poder decidir libremente. Por ejemplo, Pedro, cuando decidió negar a Jesús 3 veces, él estaba siendo identificado en una situación peligrosa y él decidió negar su relación con el Maestro. Lo mismo también podemos ver en una decisión de circunstancia que Elías, después de haber degollado a todos los profetas de Baal y demás, cuando Jezabel lo amenaza, lo manda a amenazar, él decide ir a esconderse. ¿Por qué? Porque son circunstancias que lo que hacen es oprimirnos y nosotros tomamos decisiones que no son las correctas. También están las tentaciones. Hay una historia que a mí siempre me vuela la cabeza que es Esaú, un tipo que decidió entregar su primogenitura porque deseó más un plato de lentejas. Eva, lo mismo, ella está en el huerto del Edén y ella decide comer del fruto prohibido porque quería tener el entendimiento de Dios. Situaciones que no nos hacen decidir bien porque somos tentados y propensos, ¿sí?, a hacer lo malo. También hay cuestiones que son más bien de orden emocional, ¿no? Por ejemplo, estaba Sansón, que la Biblia relata que él estaba tan podrido de que Dalila le pique los sesos preguntándole cuál era el secreto de esa fuerza sobrenatural que él tenía, que él deseaba morir. Entonces decidió decirle cuál era el secreto de su fortaleza y después los filisteos lo apresaron. Lo mismo también, por ejemplo, en el joven rico. Él quería seguir a Jesús, pero ¿qué le dijo el Señor? Vendé todo lo que tenés, dáselo a los humildes y seguime. Y eso lo afligió tanto, le generó un sentimiento tan contrariado que lo que hizo fue decidir no seguirlo a Jesús. Y por último, el caso de los terceros. Tiene que ver con aquellas situaciones en las que las relaciones con otras personas nos obligan a tener cierto tipo de consenso o favoritismo y nos impide decidir conforme a la voluntad de Dios. Pilato está con Jesús. Los religiosos le dicen crucificalo. La verdad es que Pilato no encontraba una razón para crucificarlo. ¿Pero qué decidió? ¿Enviarlo a la cruz? Bueno, fíjense cuántas malas decisiones acabo de repasar así bien rápido. Decisiones malísimas, todas condicionadas por factores, como el que le acabo de mencionar. Y nosotros también tomamos decisiones malísimas, ¿sí?, que están sujetas a este tipo de factores. Pero nosotros tenemos que ser producto de nuestras propias decisiones. ¿Amén? Ahora, ¿cuántas veces vos quisiste decidirte, es decir, ir por los caminos de Dios, pero las circunstancias, el pecado, las emociones, los terceros, todo eso te lo impedía? ¿Cuántas veces? Hoy es un día en el que estoy seguro que Dios te está invitando a que puedas decidirte por el bien, porque la palabra declara que no está fuera de tu alcance. Iglesia, yo estoy convencido de que nos estamos introduciendo en un tiempo de buenas decisiones. Estoy convencido de que estamos introduciéndonos en un tiempo en el que nuestras decisiones van a hablar más de nuestros sueños que nuestros fracasos, más de nuestras esperanzas que de nuestros miedos, más de nuestro Dios
que de nuestras pruebas, porque como declara la palabra, Dios quiere darnos una herencia y una tierra llena de promesas. Por eso es importante que dejemos de dudar con las indecisiones. Posponer una decisión importante ya es una decisión de las peores. Vos tenés que entender que aún las decisiones correctas fuera de tiempo son incorrectas. Yo sé que con esto que estoy diciendo hay oídos que se tienen que destapar, porque como hijos de Dios ya no nos podemos parar más en la puerta de la tierra prometida y leer el cartel que dice Canaán, todo luminoso, hermoso el letrero. Entre, sírvase de la leche y la miel, tome los frutos, y nos quedamos ahí parados en la puerta. Ya no estamos para eso, sino por el contrario, nosotros tenemos que aceptar y decidir con firmeza que el Señor nos está mandando a derrotar gigantes, gigantes como la pérdida del tiempo, las heridas, el fracaso. Ponele el nombre que vos quieras a tu gigante. Pero el Señor nos está enviando y no tenés tiempo para estar indeciso, no tenés tiempo para dudar en este lapso en el que estamos atravesando como congregación. ¿Cuántas cosas hemos hablado? ¿Cuántas cosas hemos aprendido? No es tiempo de estar indecisos. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos indecisos, comenzamos a dudar de todo. Me parece que en el desierto no estaba tan fiero, che. Yo en la carpa tenía sombra, ¿vos? Yo tan mal no estaba en la carpa. Se ríen. Pero, no sé, a veces cuando estoy hablando con personas no le encuentro diferencia a ese tipo de pensamiento con, por ejemplo, que me digan, sí, no tengo un mango, pero laburar es muy estresante. Mejor solo que mal acompañado, pero dale, pavote. ¿Hasta cuándo te vas a conformar con mirar el letrero desde afuera? Si todas esas cosas el Señor te las quiere dar. ¿Saben? Santiago nos habla de las personas que son así, indecisas, de las personas que sufren de incredulidad. Santiago 1, 7 y 8 dice lo siguiente: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Indeciso e inconstante en todo lo que hace. Me gusta también como lo pone la traducción del lenguaje actual, que dice: la gente que es así no es capaz de tomar buenas decisiones. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Y es imposible recibir algo del Señor cuando estamos atados al temor y a la falta de fe. Es imposible. Una de las cosas que el Señor vino a hacer al entregarnos su Santo Espíritu es echar fuera el temor. El temor es el quiste de la indecisión. Siempre, pero siempre es mucho mejor. Es mucho mejor atravesar la incertidumbre que genera creerle a Dios que vivir con el amargor de la indecisión. Prefiero 1000 veces la incertidumbre de hacer un salto de fe. 1000 veces, porque pocas cosas pueden llegar a ser tan duras como de pronto, al final de los días, decir: ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera decidido a creerle a Dios? Tenés que encargarte de no vivir una vida de indecisión. La voluntad de Dios tiene que ser una senda que vos reconozcas de extremo a extremo, de lado a lado. Y esto es una palabra que es un misil teledirigido para aquellos que creen en Dios, pero no le creen a Dios, para sí mismos. Y si estás atravesando un periodo de sombra, de incertidumbre, yo quiero declararte que tus sendas van a ser como la luz de la aurora, que van a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Y vas a ver que cada una de tus decisiones va a reflejar el señorío y el reinado de Jesucristo. Pero no te quedes en el grupo de aquellas personas que no fueron detrás de un sueño,
que no fueron detrás de un amor, de un logro. No seas de los indecisos en ningún área de tu vida. No te lo permitas porque la indecisión es un fracaso patológico. Hay dos formas en las que la indecisión opera. Uno es lo que se conoce como el síndrome del avestruz, que entierra la cabeza y pierde la visión de la realidad. Niega todo, no ve nada. Y tomen esto de la mejor de las maneras, ¿ok? Les voy a decir algo y tómenlo de la mejor de las maneras. Este síndrome es muy característico de las mujeres. No ven, lo que está servido adelante. Hay una negación que es increíble. Viven en una indecisión que les hace negar la urgencia, la inclemencia que tiene tomar decisiones rápido. Y la otra forma en la que la indecisión opera a nivel, digámosle, patológico, es la de las personas que quieren todo. Y ahí entran los varones. Si corres 2 conejos no vas a atrapar ninguno. Muchas veces cuando hablo con los hombres, su mayor conflicto está en que no quieren soltar nada, que quieren todo. Entonces, de estas dos maneras, por lo menos en mi experiencia pastoral, veo que la indecisión ataca a los hijos de Dios. Y saben que yo una vez también estuve en una disyuntiva muy parecida. Me habían hecho la mejor oferta laboral de toda mi vida. Obviamente me la habían confirmado, yo volví muy contento a mi casa y cuando me senté en la cocina me puse a hacer cálculos y me di cuenta que había que agarrar una sola liebre, el ministerio o el trabajo. No daba el tiempo. La oferta que me habían hecho era para trabajar en los medios de comunicación. Era una oferta que era demasiado buena para la edad que yo tenía. Por lo general es un trabajo con el que las personas quieren jubilarse. Pero me di cuenta que no podía hacer las dos cosas. Así que me puse en la cocina a orar. Tuve un momento de intimidad con Dios y lo recuerdo perfectamente. Sentí la presencia de Cristo entrar en ese lugar. Fue algo muy parecido a cuando Dios instó a su pueblo a decidir. Me acuerdo que fue clarísimo la pregunta que Dios me estaba haciendo: ¿qué querés hacer? Y en ese momento entendí lo serio que era, en un momento de intimidad con Dios, y sabía que no podía decir una cosa y hacer otra. Y recordé las palabras de Jesús en Mateo 5:37, que dicen: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Lo más lindo de ese encuentro fue que Dios no me obligó a ir por ninguno de los dos caminos. No hizo eso conmigo, pero me instó. Digámosle como una especie de exhortación en la cual me dijo: ¿qué vas a querer hacer? Lo tenemos que resolver hoy. No hay misterio. No es que les debo la respuesta. Estoy parado acá hablando con ustedes. Pero la realidad es que cuando lo recuerdo, digo, qué bendito momento en que el 1% de mi día decidió el 100% de mi vida por poner a Dios primero. Qué bendito momento. Y saben, Dios ahora me puso un rumbo. No es que yo estoy indeciso, sé perfectamente el propósito que Dios me dio en la vida. Y no hay plenitud más grande. Ya entiendo y estoy decidido a que voy a conquistar Canaán. Y decidir seguir a Cristo no es la mejor opción. Amados, es la única. Es la mejor de todas. Y yo estoy seguro que Dios hoy también te está diciendo a vos que decidas. Que tomes una decisión. Dios hoy te está diciendo que ya no es tiempo para liberarte del cautiverio. Ya no es tiempo de andar redimiéndote de tus experiencias con dioses ajenos, descender el maná para proveerte. Ya no es tiempo de que vos cada vez que tengas sed salga agua en lugares áridos. Este es tiempo de que te decidas a conquistar la tierra que Dios te prometió, que derrotes tus gigantes, que tomes de los frutos de la tierra que Dios dispuso y la que te juró para que vos vivas en bendición perpetua. Ese es el tiempo en el que estás. Iglesia,
ya no estamos para quedarnos con las ganas. Es tiempo de que tomemos buenas decisiones. El pasaje que leíamos de Deuteronomio nos revela 3 características que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. En el verso 15 Moisés dice: hoy te doy a elegir, hoy. Esto nos revela que hay un tiempo oportuno en el cual las decisiones tienen que tomarse. Ahora, es muy difícil entender o interpretar los tiempos, pero hay una cualidad que, si la aplicamos, es transversal a todas las temporadas de la vida. Y esa cualidad es la diligencia. Una definición de diligencia dice lo siguiente: cualidad de alguien que pone gran interés, esmero, rapidez y eficacia en realizar sus obligaciones y encargos. ¿Te consideras así? Ahora, lo contrario a la diligencia es la pereza. Por eso Proverbios lo compara. Proverbios 13:4 dice: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. La pregunta de autodiagnóstico que siempre me gusta meter en los mensajes: ¿cuán satisfechos están tus deseos? El perezoso ambiciona y no consigue nada. El diligente ve cumplidos sus deseos. ¿Qué nivel de satisfacción tienen tus deseos? La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevan pendientes tus sueños? ¿Sos una persona que actúa a tiempo o que posterga? Mirá lo que dice Proverbios 13:12. La esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es árbol de vida. Tremenda palabra. Tenés que ser diligente con aquellas decisiones que tienen el potencial para cambiar tu historia. No las podés postergar más. Tenés que ser diligente, así que esmerate, interesate, decidí y accioná, porque de seguro hay mucho que está reclamando tu plena atención. Conozco personas que tardan años, escuchá bien, años en sacar un turno con el médico. Y cuando van se enteran de que tienen algo que no hubieran querido escuchar. Personas que tardan años en hacer un trámite. Personas que tardan años en buscar un trabajo. Personas que tardan años en congregarse con firmeza. Tardan años en decidirse en servir a Dios. Estas personas, ¿saben lo que les sucede? Postergaron tanto que tienen un corazón afligido y les cuesta romper con el estancamiento del desierto. Eso es lo que les pasa, pero en el nombre de Jesús se tiene que cortar en tu vida hoy. Tenés que poder ser promovido a una vida de diligencia, una vida de acción, de esmero, de interés, de eficacia y rapidez. Amén. Lo segundo que hace que tomemos buenas decisiones es la obediencia. Podemos destacar del discurso de Moisés que él también dijo: hoy te ordeno. Las buenas decisiones siempre están basadas en cumplir los mandatos de Dios. Siempre es así. Miren, los israelitas de la primera generación, como les dije antes, que eran un pueblo incrédulo, un pueblo idólatra, quejoso, eran un pueblo que se vivía rebelando. A Moisés siempre le daban duro y parejo, se enojaban con el Señor y lo maldecían. Y miren qué increíble era su grado de desobediencia, que la Biblia dice que ellos preferían el cautiverio de Egipto. Ellos preferían vivir esclavos, ¿imaginan esto? Más deseaban el yugo de Egipto que obedecerlo a Dios. Y así viven, me parece un gráfico exacto y súper exhaustivo, así viven las personas que no sujetan sus decisiones a la voluntad de Dios. Así viven, deseando más la esclavitud del mundo que la bendición, el bien y la vida
de Dios. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque menosprecia a uno y ama al otro. Bueno, amados, en esto es igual. Hay que decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre obedecer a Dios u obedecer al mundo. No crean que el que no obedece a Dios anda libre. No anda libre. Está obedeciendo al mundo. Cada uno elige a su Señor. Deuteronomio 30:17 dice: si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto que hoy serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Pensaba si compartir algo que me encanta, realmente me muestra la compasión de Dios. Lo que dice al final del verso 18 dice: no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Vos me vas a decir, le está diciendo que lo van a liquidar. Yo lo que pensaba era que, aunque Dios le decía escoge lo bueno y lo malo, no le estaba negando la posibilidad de entrar al Jordán. Y aunque quizás en tu vida no estás tomando buenas decisiones, Dios no te quita la posibilidad de ser bendecido. Solo que Dios te está diciendo escoge el bien, escoge mi voluntad. Vení hacia la obediencia. Mirá, cuando nos despojamos de las cadenas del faraón, el camino hacia Canaán es más rápido. La tierra que Dios nos prometió es libre, pero libre del yugo de este mundo. Y tenés que entregarle en ese lugar la soberanía a Dios de tu vida. Deuteronomio nos dice, la palabra lo declara, que esta obediencia no es superior a nuestras propias fuerzas, no está fuera de nuestro alcance. ¿Cuántos creen que pueden vivir en obediencia a Dios? ¿Cuántos creen que pueden vivir en obediencia a Dios? Qué poquitas las manos. Tengo que tomarme de esta palabra. Dice que esa obediencia que Dios nos está llamando a alcanzar, dice que no es superior a nuestras fuerzas y que no está fuera de nuestro alcance. Yo lo creo. En mi vida, lo que dice mi Biblia, yo lo creo. Y si la Biblia dice que yo puedo, con mis fuerzas y con mi alcance, lograr ser obediente al Señor, yo lo creo. Y si necesitas un sacudón, que el Espíritu Santo te lo dé, pero yo estoy creyendo hasta por vos que podés ser obediente. No te falta nada, está a tu alcance. Deuteronomio decía, la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en su corazón? ¿Y cuántos pueden hablar la palabra de Dios? Entonces, obedecer la voluntad de Dios, no creas que está tan lejos ni tan fuera de tu alcance. El Espíritu Santo tiene que correr los velos. El Espíritu Santo tiene que traer un tiempo de fe y avivamiento, que la palabra se siembre, esa verdad de la palabra de Dios se siembre en tu espíritu y que vos puedas a través de esa semilla sujetarte a decisiones de obediencia. La semana pasada hablábamos de odres nuevos. Creer cosas que parecen imposibles para que tomemos decisiones que nunca tomamos. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Quédate con esto, de Él depende tu vida. Lo último que tenés que hacer para tomar buenas decisiones es decidir todo de tal manera que dependas de Dios. Así vivía Jesús, el Señor al cual amamos y adoramos. Todo lo que Él decidió lo obligaba a vivir en dependencia al Señor. Y tenés que empezar a tomar decisiones
que te lleven a vivir una vida de dependencia con Dios. Todo el día tomamos decisiones. 2.500, 35.000, no importa. Hay algunas específicas que tomamos a diario que nos enlazan a la dependencia de Dios o nos mandan al cautiverio. Y yo te invito a que en este tiempo tus decisiones puedan enlazarte a la voluntad de Dios, que dependas plenamente para que el Señor sea quien te sustente, que todo lo que vos decidas requiera la respuesta y el pronto socorro de tu Padre Celestial. Él no falla, Él siempre cumple aquello que promete. Reflexionaba en Deuteronomio 30 y me di cuenta que no es un capítulo más de la Biblia. Deuteronomio 30 no es un momento más de la historia de Israel. Deuteronomio 30 fue uno de los días más decisivos del pueblo de Dios. Fue uno de los días más importantes porque en ese día los israelitas decidieron poner su confianza en Dios. Y termina Deuteronomio y empieza Josué y todo ese pueblo lo conquistó porque decidieron poner su confianza en Dios. Y quiero decirte algo, vos hoy estás decidiendo si hoy es un domingo más, es una prédica más, es un culto más, o vos hoy estás decidiendo si es el día en el cual vas a predisponerte a lo bueno de Dios, a la vida que Él quiere darte, a que Él gobierne en todos tus caminos, así a partir de hoy tu confianza en Dios te lleva a conquistar todo lo que Él te prometió. Vos podés decidir eso. Y este mensaje se trata de decisiones buenas y malas. Elige pues la vida. Elige entre la bendición y la maldición, elegí la vida.